Es un placer, es un privilegio que el día de hoy nos toque traer la clase. Es una clase muy bonita, pero también es una clase que nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros. Ya estamos en el cuarto tema, creo, y hemos visto diversos temas en los cuales creo que cada uno de nosotros ha estado reflexionando acerca de su vida como cristiano. Y este tema también nos invita a eso, a que cada uno nos autoanalicemos, a que confiemos en el Señor cada día, sin importar cuáles son las adversidades que vienen a nuestra vida. El tema de hoy lleva como título La fe del creyente ante el odio y el amor. Y yo le quería cambiar el título, pero al final lo dejé así. Iba a ponerle el amor como escudo ante el odio. ¿Por qué? Porque vamos a ver tres conceptos que quizás ya los conocemos, pero vamos a recordarlos. A veces es necesario abordar los temas y en cuanto se tiene oportunidad volver a darle otra repasadita, porque eso es lo que va a hacer que cada uno de nosotros recordemos ciertos conceptos, que recordemos las enseñanzas. Recuerden que dice el dicho, ¿no? que la práctica hace el maestro. Entonces, mientras más repasemos algo, más se nos va a ir quedando, y en cualquier circunstancia pues vamos a aplicarlo, porque no vamos a recordar qué significaba y cómo se aplicaba. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe del creyente ante el odio y ante el amor? Vamos a ver los tres conceptos que estamos manejando en este tema. Primeramente, vamos a ver el concepto del odio, vamos a ver el concepto también de la fe y vamos a ver el concepto del amor. Primeramente quisiera iniciar preguntando, como es costumbre de cada uno de los que pasamos, ver qué nociones tiene cada uno de nosotros acerca del tema que vamos a abordar. Alguien quisiera con sus propias palabras, no quiero que me digan viene del griego y del latín, no, sino que con sus propias palabras, ¿qué entienden por la palabra odio? Un sentimiento negativo. Sentimiento negativo, ajá. ¿Alguien más? Envidiar a alguien. Envidiar a alguien. Hermana Flor. Sentir coraje hacia la otra persona. Sentir coraje. Hermano Luis. Un peldaño más arriba del enojo. Un peldaño más arriba. Bienvenido, hermano Luis. ¿Qué nos trajo de Chiapas? Muy bien, pues rechazo de este hermano. Muy bien. Según la definición, es un sentimiento intenso de profunda aversión, rechazo o enemistad hacia algo o hacia alguien. Entonces, es el concepto que cada uno de nosotros tiene, pues es acertado, ¿no? Es un sentimiento negativo, decía nuestra hermana Avicro, hacia una persona. Puede ser que esté justificado por una acción anticipada, o a veces suele suceder que no conocemos a alguien, pero ya en cuanto lo vimos ya tenemos ahí cierto sentimiento negativo hacia esa persona sin conocerlo. Entonces, y me gustaba lo que decía nuestro hermano Luis, que era un escalón más arriba. ¿De cuál, hermano? Del enojo. Un escaloncito más arriba. ¿Qué dice la palabra del Señor? Airaos. Entonces, ¿está permitido airarse o enojarse? Es un sentimiento humano. Es difícil controlar que uno se moleste por ciertas circunstancias, pero dice, pero no peques. No cometas ninguna acción motivado por ese enojo. Y muy bonita la expresión que decía nuestro hermano. Si esta palabrita la trasladamos al ámbito espiritual o a la palabra del Señor, podríamos definir que el odio nace del corazón caído y nos separa de Dios y del prójimo. ¿Cuál fue el último mandamiento que dejó nuestro Señor Jesús antes de ascender? Un nuevo mandamiento os doy.
¿Como quién? Muy bien. Entonces, el odio, pues nace del corazón que está caído, el corazón que no conoce al Señor. El odio nace del corazón que está lejos, que no ha sido parte del cuerpo de Cristo. Incluso a veces en nosotros mismos hay este sentimiento, este concepto que lo traemos muy arraigado quizás. Pero hoy vamos a ver algunas historias en las cuales vamos a ver cómo estos personajes bíblicos manejaron cada uno de estos conceptos. Primeramente, abrimos nuestras escrituras allá en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Según la lógica del mundo, hay una ley que se manejaba hace mucho tiempo, que era la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significaba esto? Como te traten, trata. Como te tratan, tratas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mas yo os digo, ajá, amar. Si a ti te maltratan, tú tienes que amar. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa con los homicidas? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el Señor hacía una comparación muy importante y muy reveladora hacia los judíos de esa época. Decía, se dijo anteriormente que ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te cortó una pierna, vamos a cortar la pierna a él. Si alguien te hirió en una mano, vamos a herirle la mano también a él. Pero el Señor decía, mas yo digo que cualquiera que tenga este sentimiento de odio hacia su hermano, ¿qué pasa? Ya prácticamente está siendo un homicida. Leamos nuevamente, dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Es impresionante, hermanos. Imagínense que se te castigue o ya seas el ganador de un castigo solamente por tener el sentimiento hacia mi hermano. Suponiendo que yo odio a mi hermana Margarita, pero no le hago nada. Pero el sentimiento está allí. Quizás en el mundo digan, bueno, no le has hecho nada. Sentir algo en contra de ella no pasa nada. Es normal. Pero que dice la palabra de Dios, el simple hecho de tener este sentimiento de querer desearle el mal todo el tiempo o de querer hacerle el mal, pero sin hacerlo, eso ya me está convirtiendo prácticamente en un homicida. ¿Y qué pasa con los homicidas? Pues no van a heredar el reino de los cielos. Proverbios 10:12, una voz fuerte y clara. Proverbios 10:12. Gracias, hermana. El odio despierta rencillas. Cuando está este sentimiento constante de quererle hacer daño a alguien, tarde o temprano ese sentimiento, si no logramos eliminarlo de nuestras vidas, va a concebir algo. Me gusta mucho, bueno, ahorita vamos a tocar una cita que me gusta mucho para este punto que estamos tratando, pero tarde o temprano ese sentimiento negativo va a hacer que lleguemos a pecar en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana, físicamente. ¿Sí? A lo mejor no directamente, pero vamos a proceder o provocar situaciones en las que ella se vea afectada. Tenemos muchas historias en la Biblia y una de las más impresionantes, porque fue el primer fratricidio de toda la humanidad, fue en la historia de Caín y Abel. Caín dejó que la envidia se volviera odio, y es la frase que me gustaba de nuestro hermano Luis, que tenía el enojo, pero él decidió escalar un poquito más, y que ese enojo se convirtiera en un odio, el cual desencadenó una acción que cada uno de nosotros conocemos. ¿Sí recuerdan qué fue lo que hizo Caín cuando no fue aceptado por su ofrenda por el Señor? Mató a su hermano.
Fue el primer asesinato de toda la historia de la humanidad. Fue y no solamente eso, sino que fue el primer asesinato de un hermano contra otro hermano, hermanos de sangre. Dios le advirtió en el versículo 7, que dice el versículo 7 de Génesis 4:7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor le está diciendo que cuidado. Dice que cuando Jehová no aceptó la ofrenda de Caín, Jehová vio inmediatamente que decayó el semblante de Caín. ¿Qué es decaer el semblante? La Biblia lo dice de esta manera, ¿no? Decayó su semblante. Pero nosotros, como no hablamos ese tipo de español, quizás nos imaginamos alguna otra cuestión. Pero ¿qué querrá decir la Biblia con decayó su semblante? Nuestro hermano hizo la... ¿Han visto los niños cuando le dicen quiere una paleta y uno le dice que no? ¿Cómo ponen la carita? Triste. No, entre tristeza y molestia, ¿no? Así como que... Entonces, inmediatamente Jehová ve cómo le cambia la cara a Caín y sabe que en su corazón ya está empezando a germinarse esta semillita del odio. Y esta semillita del odio puede germinar en un pecado mortal. Lamentablemente Caín decidió no escuchar la advertencia divina y el odio lo llevó a cometer, pues ya sabemos, ¿no? El asesinato de su hermano. Les invito a que me acompañen en Santiago 1, versículo 15, que es Santiago capítulo 1, versículo 15, que me recordaba mucho en la historia aquí de Caín y Abel, este versículo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces había algo en el corazón de Caín. Hay otra porción de la palabra en la que dice que pues Caín era del maligno. Entonces nos llega a pensar de que pues Caín ya traía esto de tiempo atrás. O sea, él ya a lo mejor era un hombre iracundo, ¿no? Un hombre que por todo se molestaba y iba, cada gotita iba llenando ese cantarito hasta que terminó concibiendo un pecado, que fue el pecado mortal. Y dice que una vez que se concibe el pecado, pues se concibe la muerte. Y en este caso, dos muertes, la muerte física de su hermano y pues la muerte espiritual de quien comete este crimen. Entonces, ¿algo que quieran comentar acerca de este primer punto que fue el odio? Correcto, hermano, y vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante. Entonces, sin Cristo, la respuesta natural ante el odio es también mostrar odio. Como dijo nuestra hermana Katy, como me traten, así los trato. Entonces, el odio tiene una mirada selectiva, es decir, que únicamente ante cualquier circunstancia lo único que va a ver es lo negativo que le hicieron a él. Y a veces sabemos muchos hermanos en la congregación, ¿no? Que nos alejamos porque, híjole, es que el hermano Márquez sí le pone la corbata a Chuyito, pero a mí no. Ya estoy viendo lo negativo, ¿no? Cuando yo no me acerqué a pedirle ayuda. Entonces, lamentablemente, hermanos, somos humanos y Caín conocía al Señor. Caín era de los hombres que más cerca estuvo en su tiempo, ¿no? Porque fueron los primeros después de la creación y aún así cometió este grave pecado. Entonces, quedó comprendido acerca del odio, que es un sentimiento intenso, de profunda aversión. Decía nuestra hermana Abby, que es un sentimiento negativo. Nuestro hermano Luis Rey decía que es un escalón un poquito arriba del enojo. Y todos estos conceptos llevémoslo a nuestra mente, a nuestra casa, porque vamos a ver otras historias más. La fe. La fe es el fundamento que cambia nuestra respuesta. Si Caín hubiese tenido fe, ¿hubiera actuado de la misma manera? ¿De dónde viene la fe? ¿Es pues la fe qué? De lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve. Pero hay otra parte que dice que la fe viene ¿por qué? El oír ¿qué? La palabra de Dios.
Y si oímos de la palabra de Dios, conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, conocemos y sabemos los mandatos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y todo se va a resumir ¿en qué? En amor. ¿Sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a ver la fe en dos palabras. ¿Qué sería? Seguridad y confianza en el Señor. ¿Ok? Pero la fe pues va a venir por oír la palabra de Dios. Nosotros no amamos porque en nuestra naturaleza humana así vengamos ya con el chip. Amamos, como dijo el Señor Jesús, a los que nos hacen bien. Amamos a los que nos aman. Dice, pero ¿qué beneficio hay en eso? Porque es una relación recíproca. Realmente la fe nos otorga ese conocimiento de saber que nosotros amamos ahora. ¿Por qué? Porque alguien nos amó antes a nosotros. Cuando nosotros estábamos extraviados, cuando nosotros estábamos sin Cristo, Él nos amó primero. Tanto nos amó que se entregó en la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros para alcanzarnos y así darnos la salvación por medio de la gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y murió por mí. Romanos 5:8 y 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros amamos primero a Dios porque Él nos amó tanto y nos sigue amando. A nosotros que fuimos alcanzados por la gracia de Dios y gracias a alguien que nos extendió la invitación, Él sigue amando a los que están afuera. Porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz no solamente fue para usted y para mí, ese sacrificio fue para alcanzar a todos aquellos que todavía están perdidos en el mundo, porque dice que el Señor quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una historia también que similar a la de Caín y Abel, pero el desenlace es diferente. ¿Por qué? Porque va a mostrar a un hombre que tenía fe. Y decimos que la fe, ¿qué era? Confianza en Dios, seguridad en Dios, conocimiento de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este hombre fue David. Recordemos que cuando ungen a David para ser el nuevo rey, Saúl no hizo fiesta, Saúl no se alegró. ¿Qué hizo Saúl? Procuraba matarlo y lo perseguía con tal de destruirlo y así la corona quedara pues en su descendencia. Y David tuvo un par de ocasiones, oportunidades en las que él pudo haber matado a Saúl. Lo narra allá, una de las más importantes en 1 Samuel 24, del 1 al 22. Ya le hemos leído la historia, pero quiero que leamos ahí en 1 Samuel 24, 6. Les invito a que abran sus Biblias ahí, en 1 Samuel 24, 6. ¿Recuerdan la historia en la que dice que Saúl llega a donde estaba las ovejas, creo que eran las ovejas de David, y hay una cueva? Entonces Saúl decide entrar allí y descansar los pies o descubrirse los pies, dice la escritura. ¿Y qué sucede? Que en el fondo o en la esquina de esa cueva estaba David y sus hombres. ¿Y qué decían los hombres de David? Le incitaban y decían, David, es el momento que Jehová ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿Y qué hizo David? ¿Alguien recuerda qué fue lo único que sí hizo David a Saúl? Le cortó una orilla de su manto. Vamos a leer allí en 1 Samuel 24. Vamos a leer desde el 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero inmediatamente después de haber cortado el manto, una parte o una orilla del manto de Saúl, dice el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Dice: Jehová me guarde de hacerle algo. Jehová me guarde de que yo extienda mi mano contra él. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no lo permita mi Señor, que yo pueda quitarle la vida. Y conocemos parte de la historia del final de Saúl. ¿Sí lo recuerdan? Que hubo alguien que se autoproclamó como que el que le dio el golpe final a Saúl. ¿Qué hizo David? Lo felicitó. Le dio una corona, ¿no? Le dio cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para David, independientemente todas las ofensas que Saúl tenía en su contra, todas las persecuciones, todo el odio y todo el deseo que tenía de Saúl de matar a David, David no intentó levantar la mano en contra de él, porque él lo respetaba, él lo veía como el ungido de Jehová. Prácticamente David estaba confiando y tenía la certeza y la confianza de las promesas del Señor. El Señor le había prometido darle el reino de Israel, para que él fuera el gobernador, el rey. Entonces él confiaba en esto y nunca tomó por la fuerza la promesa que el Señor ya le había dado. Entonces vemos aquí estos dos personajes, si los ponemos en paralelo, ambos en su corazón tenían un motivo para poder accionar, ¿no? Cometer algo movido por los sentimientos que tenían en ese momento. Pero vemos que aquí la fe de ambos, Caín no tenía la fe en el Señor, no tenía la confianza en el Señor. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Desatar su ira en contra de su hermano. Mas David conocía al Señor. Dice que el corazón de David era ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Entonces él supo esperar pacientemente las promesas que el Señor le había dado. Él tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl, sí, tuvo la oportunidad. ¿Pero qué hizo? Él se esperó. Él supo esperar. Él supo guardar el tiempo del Señor. Él sabía que el momento de ser rey iba a llegar, pero no era en ese momento. Incluso, aunque no buscara el reino, tenía motivos para acabarlo ahí mismo, porque ya Saúl traía una persecución fuerte en su contra. Aquí, en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice: He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. ¿Qué esta expresión tan fuerte? Porque no cualquiera puede decir, pero te perdoné. Porque muchos decimos, te perdono, pero seguimos acordándonos de lo que nos hicieron, ¿verdad? Y seguimos guardándola ahí en una esquinita un poquito de rencor a la persona. Pero David le dice, me están diciendo mis hombres que te mate, es el momento exacto, pero no lo hice, te perdoné. Y por ahí dicen que cuando uno perdona, liberas a la persona y te liberas a ti mismo de ese peso, porque si hay un sentimiento negativo que está carcomiéndote, en el momento que tú perdonas, pues liberas todo eso, y más si somos cristianos que tenemos la confianza en el Señor de que Él va a obrar en cada una de estas situaciones. La fe verdadera nos capacita para ver al prójimo a través de los ojos de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en las Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que se note en nosotros cómo hay una transición, ¿no? de vivir sin Dios y vivir con Dios. Los sentimientos no se van a ir, porque somos humanos. Vamos a seguir sintiendo malestares, enojos, nos vamos a airar, pero ya con el Señor lo que debemos hacer es confiar en Él, que Él va a obrar en cada una de estas situaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Tenemos algo de tiempo. Bueno, entonces decimos que
Ya vimos dos conceptos, que fue el odio y la fe. Vamos con el tercer concepto, y creo que es el concepto más importante, es el concepto más fuerte, es algo que al Señor antes de irse fue un encargo que dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen. El amor es el arma del cristiano. El amor es el arma del cristiano para vencer todas las adversidades. Según, vamos a, igual, la misma dinámica. En pocas palabras, hermana Margarita, ¿para usted qué es el amor? Pues, querer, El querer, mucho cariño hacia la persona. cariño a alguien, ajá. Nuestra hermana Santos, ¿qué es el amor para usted? Porque esa palabrita la manejamos todos los días, ¿no? El amor y el amor, pero ¿qué es el amor? El amor es tener compasión. Compasión, ajá. ¿Alguien más? Un sentimiento. Sentimiento, hermana Abby. Yo creo que lo contrario a un sentimiento negativo es un sentimiento profundo y compasivo por otra persona. Ajá. Nuestra hermana Betty. Es dar todo sin esperar recibir. Según la definición del diccionario, dice que es un sentimiento, que es una virtud y es un valor. Yo me quedaría con virtud, porque la virtud es siempre ese deseo de hacerle el bien a alguien sin ver nada más. Entonces vamos a hablar del amor ágape. Y el Señor Jesús, antes de irse, no nos dice, pues les voy a dar un mandamiento, si quieren cumplirlo, cúmplanlo, si no, como a veces decimos nosotros a veces, ¿no? Te voy a dejar esta tarea, si quieres hacerlo, adelante, bien, si no, pues también no te preocupes. Pero el Señor no, dice un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Ordenanza, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Es una orden. No hay así como que si quieren amarse, pues ámense, ¿no? Qué bueno. Y si no se aman, pues bueno, hagan el intento. No, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces Jesús no presenta el amor como una sugerencia opcional. Lo ordena de manera explícita como la marca distintiva del verdadero discípulo. Y ahí vemos, después de la ascensión del Señor, tantos y tantos y tantos discípulos, los primeros cristianos que mostraron este amor día con día, que nuestro hermano Márquez nos daba una clase el miércoles, ¿no? Acerca de cómo fueron masacrados, de cómo los ponían como si fueran antorchas para iluminar las calles. Entonces, esa era la marca distintiva de un cristiano. El amor bíblico, o el amor ágape, es una decisión firme de la voluntad. Es una decisión firme de la voluntad. Dice que no es una emoción pasajera. A veces decimos, sí, el amor es un sentimiento, pero ¿creen que podemos englobar al amor en esta palabra? Sentimiento. Porque yo puedo tener sentimientos. Ahorita siento hambre, comiendo se me quita y se acabó el sentimiento. Es que el sentimiento pasa. ¿Mande? El sentimiento pasa. Ajá. Más que el amor, más que un sentimiento, va a ser una decisión. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ama a tu enemigo. ¿Ustedes creen que voy a tener un sentimiento bonito por mi enemigo? ¿O por alguien que me ultraja, por alguien que me critica, por alguien que me está atormentando? No, porque soy humano. Porque mi tendencia, como decíamos al principio, la tendencia del humano ante el odio es mostrar odio también. Entonces es una decisión, es un mandamiento que tenemos que cumplir sí o sí. El Señor dice, amen a sus enemigos, oren por los que ultrajan, pero no lo voy a decir yo, lo va a decir la Escritura en este momento. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién de vosotros o quién de nosotros, hermanos, puede así a la primera decir, yo amo a mi enemigo y lo primero que él ocupe, yo voy a estar allí? Aunque ayer me tiró una pedrada ahí en la calle. Es complicado, hermanos. Entonces, ¿podemos englobar al amor como un sentimiento? Es una decisión, ¿sí? Es una decisión de hacer lo bueno, o una virtud, ¿no? De hacer lo bueno por cualquier persona, por mi prójimo, por mi enemigo, por mi amigo, por quien sea.
Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy difícil, hermana, muy complicado, incluso hasta en la misma familia. Hasta en la misma familia a veces hay roces y lo primero que sale a relucir es el sentimiento de querer vengarse. Mas dice el Señor que la venganza de ¿quién es? De Dios, no de nosotros. Entonces tenemos que hacer como David, ¿no? Por más que nos busquen con tal de aniquilarnos, nosotros tenemos que mostrar esa marca distintiva de que somos cristianos. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y 1 Corintios 13:4-7. Hay muchos personajes bíblicos que me han impresionado en la forma de demostrar su amor. Y uno de los que me impresionó mucho cuando leí fue Esteban. Que Esteban era, dice, poderoso en la escritura. Debatía con los mejores. Si Esteban estuviera ahorita en este siglo, pudiera debatir fácilmente con alguien del Vaticano, con todo el mundo, porque Esteban era así. Y Esteban con argumentos los convencía, pero no, como decía mi mamá, me vencen pero no me convencen, ¿no? Sí, los convencía, los vencía escrituralmente hablando, les mostraba las escrituras desde el inicio hasta ese momento, cómo se cumplió con el Mesías, y aún así ellos no querían entender. ¿Y qué fue lo que pasó con Esteban? Lo apedrearon. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? ¿Alguien lo recuerda? ¿No les tomas en cuenta este gran pecado? Imagínense estar ya, hermanos, porque ser apedreado no es cualquier cosa. Es prácticamente desfigurar a alguien. Una piedra en la cabeza te abre en segundos. Y estarlo apedreando hasta verificar que está muerto, dice que nada más un hilito de sangre se veía después del montón de piedras que quedaba. Pero hay alguien mucho más que mostró un amor mucho más grande. Vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, ahí nos va a dar las características del amor. Si usted no comprendía bien el concepto, aquí lo va a decir. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este texto, más que una descripción del amor, yo lo analizaba y era la descripción del más grande ejemplo de amor que podemos tomar hoy en día. Es la descripción del hombre de la cruz. Es la descripción del hombre que cargó el pecado suyo y el pecado mío. Es la descripción de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús fue escupido, el Señor Jesús fue azotado cruelmente. El Señor Jesús fue clavado en la cruz. Una crucifixión implicaba que exponían todo el pudor del hombre en esa cruz. Prácticamente los colgaban desnudos. El Señor Jesús tenía todo el poder y sigue teniendo y lo seguirá teniendo por los siglos de los siglos. Pero en ese momento el Señor Jesús contaba con huestes que creo que a la primera palabra pudieron haber bajado y aniquilar todo lo que tenía vida en ese momento. Pero el Señor Jesús muestra ese gran amor. Y ese sacrificio lo hace porque estaba pensando en usted, porque estaba pensando en mí. Porque estaba queriendo que fuéramos alcanzados por su gracia, que fuéramos alcanzados por su misericordia. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Siempre lo he pensado y como dicen por ahí, no tengo pruebas pero tampoco dudas, que en aquella ocasión en la que Jesús
multiplicó los panes y los peces. Dice que había aproximadamente 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Pongamos el doble, unos 10,000. ¿Cuánta esa gente que recibió el alimento de parte del Señor? ¿Cuánta esa gente que vio que su familiar fue sanado de alguna lepra? O que vio que algún primo, algún tío que era cojo fue sanado por Jesús. ¿Cuánta esa gente fueron de los primeros que gritaron en ese momento, crucifíquenme? ¿Cuánta esa gente escupió a nuestro Señor, después de haber recibido ese favor tan hermoso de parte de Él? El mundo incrédulo conoce o reconoce la veracidad de nuestro caminar con Cristo cuando es testigo de un amor humanamente imposible. Así como nosotros reconocemos el gran amor que tuvo el Señor de haber sufrido por usted y por mí, también en el mundo, cuando ven que usted actúa de manera positiva cuando alguien le hace algo negativo, dicen, bueno, esta persona algo tiene, porque yo le hice un daño y él me dijo, Dios te bendiga. Algo hay en su vida que incluso empezamos a impactar esas vidas de nuestros familiares, de nuestros vecinos, porque mostramos el amor que nuestro Señor nos mandó que hiciéramos con el prójimo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Perdón. Entonces, ese es el distintivo de cada uno de nosotros. No llevar una cruz colgando, no llevar un escapulario que uno tiene uno atrás y uno adelante. Ese no es el distintivo de nosotros. Incluso ni siquiera llevar la Biblia bajo el brazo, porque eso no acredita de que seamos cristianos realmente. ¿Qué es lo que nos acredita como cristianos? Que mostramos amor. Que sabemos lidiar con esas asperezas del mundo, mostrando el amor que nuestro Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. Caín ante el odio, que vemos allá en Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Caín tenía odio y carecía de fe. ¿Qué fue lo que pasó? Explotó y atentó contra la vida de su hermano. David, ante la ofensa de Saúl, David confiaba en el Señor, porque el corazón era conforme al corazón del Señor. Puede que en algún momento tuvo ese impulso de venganza, mas no lo consumó. Lo que exclamó David en ese momento en 1 Samuel 24:12 dice, juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y esas son las frases que debemos guardar cada uno de nosotros cuando alguien llega y nos hiere. O sea, que no me permita el Señor extender mi mano en contra de ti, pero que sea el Señor el que haga su voluntad. ¿Sí? ¿Es difícil, hermanos? Es muy difícil. Es complicado, y más cuando uno es iracundo, ¿no? Es bastante complicado. Pero usted y yo tenemos algo muy importante, que es la fe. El conocimiento de la palabra del Señor, la confianza en que cada una de las acciones o cada una de las situaciones en las que padecemos va a traer fortaleza espiritual a nuestras vidas. Jesús ante el enemigo. Vamos a leer Lucas 23:34. Lucas 23:34. El amor triunfa de manera absoluta porque habitamos en obediencia al Padre, y fue el Padre el que nos amó a cada uno de nosotros antes que nosotros a Él. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta la fe del creyente ante el odio y ante el amor? ¿Cómo creen, hermanos, que debemos manifestar nosotros esa fe ante situaciones en las que nos vemos afectados por algún tercero? Con nobleza. Se manifiesta negándose rotundamente a pagar mal por mal. ¿Sí? Yo siempre he contado de cómo conocí a mi esposa.
y la manera en que fue el trato inicial. Pero si algo me sorprendió fue eso, de que a toda acción negativa que hacíamos, porque éramos 2, 3 personas que nos gustaba molestar, ella nos regresaba una acción positiva. Y si a mí, que soy, o que fui muy iracundo, que fui muy incrédulo, podemos decirlo hasta cierto punto, logró mover el corazón, logró hacer que yo reflexionara. Imagínense, hermanos, ¿qué tanto pudiéramos hacer usted y yo con nuestros vecinos, actuando de manera a modo que siempre busquemos el bien de ellos, aunque ellos nos estén buscando hacer el mal siempre? Ante el odio, la fe no reacciona impulsivamente, frena, registra la ofensa, pero elige levantar la mirada hacia Dios. Ante cualquier circunstancia, había un comercial antes que decía, cuenta hasta 10. Contemos hasta 20 si es posible, hermano, ante una ofensa. Contemos, pensemos, elevemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mirada al Señor y pidamos fortaleza a Él. La fe ante el amor, la fe no se reserva egoístamente, actúa, identifica la necesidad del hermano y elige amar con la misma medida de la cruz. Con la misma medida, con el mismo amor que el Señor se entregó por usted y por mí, con ese mismo amor cada uno de nosotros debemos estar prestos para tender la mano al necesitado, para tender la mano incluso al que anteriormente nos hizo algún daño. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y que se nos quede bien grabado el texto de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así se manifiesta la fe del creyente ante el odio y ante el amor, no con discursos elocuentes, sino con una cruz sobre los hombros y palabras de perdón en la boca. Última cita, hermanos, ya para terminar. Mateo 5:38. Creo que, bueno, sí es parte de, pero no era con la que quería terminar. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos un gran ejemplo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de amor, pero el ejemplo más grande es el Maestro. El ejemplo más grande de amor incondicional. Decía el apóstol Pablo, quizás alguno de ustedes pueda decir, yo doy la vida por mi amigo. Quizás alguno. Pero el Maestro no dio la vida por su amigo. El Maestro dio la vida por todos. Por los que lo amaban en ese momento, pero también por los que lo ultrajaron, por los que lo abofetearon, por los que le gritaron injurias, porque yendo por el camino y en la turba, no sé qué porcentaje, pero hubo mucha gente que le gritaba insultos, que le escupía. Entonces, esa es la actitud que debemos tomar nosotros ante el odio. Siempre poner la mirada en el Señor, pensar recordar esto, que nosotros contamos con un arma muy poderosa, que es la fe y el amor. Confiemos en el Señor, pidámosle la dirección para que Él nos pueda ayudar a enfrentar cada una de estas situaciones. En la clase, hermanos, ya nos extendimos un poquito de más. ¿Algún comentario, alguna pregunta?